Bueno, ahí ya arranqué a grabar, estaba resolviendo eso. Bueno, si quieren arrancamos y los chicos igual se van sumando. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar acá. Bienvenidos a todos, chicos, a la tercera clase sincrónica. Bueno, nos queda una más hacia diciembre. Ya estamos en la recta final. Eh, bueno, arranco entonces presentándolo a Rubén. Rubén Alman es licenciado en Ciencias de la Computación, tiene muchísima experiencia en empresas, ha trabajado en empresas, en fundar diversos tipos de startups y similares. Yo les dejé en el campus una breve bio y su LinkedIn para que puedan acceder, así que ahí pueden ver con mayor profundidad. Pero bueno, actualmente Rubén es co-founder de Antom, que es un financiador, ¿sí? Particularmente dedicado a financiar proyectos de iniciativas sustentables, y dan capital del tipo semilla y presemilla a iniciativas de esta índole. Así que bueno, hoy nos va a contar un poco de lo que es Antom, la experiencia de ser co-founder de Antom y qué tipo de financiamientos ellos tienen. Bueno, Todo tuyo, Rubén. muchas gracias. Hola a todos. Gracias por invitarme a contar sobre lo que hacemos. ¿Ahí ven bien la presentación? Sí. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, amplío un poco sobre de dónde vengo y mi background. Bueno, estudié en exacta ciencia de la computación, dediqué la mayoría de mi vida al desarrollo de software, viviendo en Argentina. Después tuve unos años viviendo en Inglaterra, en donde conocí el mundo de las startups y el mundo, digamos, de los VC-backed, digamos, emprendimientos con potencial de crecimiento. Cuando volví a vivir a Argentina me había picado el bicho emprendedor y empecé una software factory con el objetivo de aprovechar el network que tenía en Inglaterra para hacer negocios. Y en paralelo, junto con mi esposa como principal motor, fundamos una agencia de turismo sustentable, que fue de las primeras agencias de turismo responsable que hubo en Latinoamérica. Pasaron 2 años, ella siguió con la agencia, yo seguí con la Software Factory, que le iba relativamente bien, era una pyme rentable, digamos, éramos unas 30 personas desarrollando software para afuera, pero yo me sentía bastante vacío de trabajar sin más propósito que correr atrás de la facturación y de las necesidades de los clientes. Entonces empecé a ver cómo podía trabajar desde la tecnología en impacto. Y en ese momento era alrededor del 2013, que uno de los temas que más me movilizaban era el sistema financiero y las injusticias que tenía, después de haber vivido en Argentina tantos años, haber sufrido el corralito y otras tantas cuestiones por el camino. Y en ese momento me encontré con Bitcoin y blockchain como oportunidad de trabajar en un sistema financiero mejor. Entonces, bueno, obviamente ese descubrimiento me llevó bastante tiempo, pero en el 2015, después de haberlo entendido bien, cofundamos otro startup con nuevos socios con el objetivo de construir la tecnología que le faltaba a Bitcoin para materializar este nuevo sistema financiero descentralizado. Ese startup se llama Rootstock y tenía la característica que, a diferencia del anterior, que eran dos empresas bootstrapeadas, digamos, la agencia de turismo y la Software Factory. En esta hicimos el camino digamos, del VC, ¿no? Del startup invertible por Venture Capital. E hicimos 2 rondas de inversión tradicionales y una tercera que terminó en una reestructuración y en la venta de la empresa, en la cual yo seguí trabajando hasta el 2020, cuando convergieron todo un montón de factores que hicieron que me replanteaba en qué estaba trabajando. Acá tengo esta foto, que es bastante ilustrativa de ese momento, que tiene que ver con un viaje familiar a Belice que hicimos en el 2020, a la selva, y en esas vacaciones vimos bastantes escenas de deforestación, que no había sido la primera vez que las veíamos, pero sí fueron la primera vez que vimos esas escenas, y volví a casa y quedamos encerrados por la pandemia. Entonces, después de varios años, tenía tiempo para sacar la cabeza del mundo blockchain en el cual había estado metido y empezar a actualizarme sobre varias cuestiones de la crisis climática, crisis ambiental, crisis de biodiversidad y demás, y que ya era el momento en el cual estaban saliendo el informe 6 del IPCC, y ya la comunidad científica alertaba que era la última década para hacer algo, o estábamos sonados. Estaba masificándose el framework de los límites planetarios, que no sé si lo conocen, pero básicamente
Es un framework que tiene una mirada mucho más holística de las múltiples crisis ambientales. Se identifican 9 de los sistemas más relevantes que hay en la Tierra para la vida tal como la conocemos, y ya creo que en ese momento había 5 de los 9 límites ya estaban excedidos y en la zona roja. Bueno, un montón de cosas que me hicieron plantear bueno, este es el problema más importante que tenemos para las próximas décadas como humanidad. No tiene mucho sentido estar dedicándome a otra cosa. Era como, de alguna manera, yo digo, la analogía de tomar la píldora roja de Matrix. Una vez que abrís los ojos a la situación, no había mucha vuelta atrás. A la vez que no quería verme en una situación dentro de 15 o 20 años en el mundo distópico que plantea la mayoría de la cultura, científicos y demás, y que vengan mis hijos, me pregunten, che, ¿vos sabías todo lo que estaba pasando y seguiste viviendo como si nada? Bueno, no me sentía cómodo con esa situación y quería aportar también mi grano de arena para tratar de trabajar y tratar de que el mundo vaya para un lugar vivible dentro de los próximos años. Así que con todo eso en mente, dejé lo que era mi actividad principal en ese momento y me puse en un proceso de aprendizaje y exploración para entender qué podía hacer que tuviese impacto ambiental. Así que ese proceso concluyó en Anton, que es me gusta llamarlo una germinadora de proyectos, ¿no? Porque para que se desarrollen startups y proyectos hacen falta un montón de nutrientes y nos gusta mucho esa analogía, uno de los cuales es financiamiento. Pero bueno, nacimos con Anton pensando que lo que más podíamos hacer para ayudar a emprendimientos era desde nuestra experiencia emprendedora apoyar a otros emprendedores que estuviesen trabajando en impacto ambiental positivo, para poder acelerar desde ese lado la transformación hacia una economía regenerativa. Así que formamos Antom, en donde, antes de que pregunten, viene de Andrés y Tomás, que son los nombres de mis hijos, y por la socia de Antom es mi esposa, la que estaba acá en la foto anterior. Y empezamos a trabajar en 2 áreas principales. Uno, inversión de impacto ambiental, que es quizás la más fácil de explicar, y de hecho al poco tiempo de que lanzamos diciendo que éramos una germinadora, vimos que era demasiado lío para explicar para afuera, y bueno, no, dijimos que éramos un fondo de inversión de impacto ambiental, ¿no? Porque era mucho más fácil de contar lo que hacíamos. Ahora estamos volviendo al término germinadora. Entonces, por un lado, invertimos, ahora les cuento un poco cómo, en startups y emprendimientos que tengan impacto ambiental positivo, específicamente en las áreas de agroalimentación y uso del suelo, que son áreas en donde vemos que convergen, por un lado, una oportunidad de impacto importante, porque es un área que tiene proporcionalmente mucha mayor influencia en Latinoamérica que en otras regiones, y por el otro, en donde hay oportunidades de negocio grandes, porque es un sector que es naturalmente innovador, hay un montón de conocimiento, hay muchas oportunidades de mercado y demás. Y por el otro también, más allá de la inversión y el apoyo a los emprendimientos en los cuales invertimos, entendemos que para cumplir con nuestra misión no es algo que podamos hacer solos, sino que hacía falta muchísimos más actores trabajando sobre el asunto, hacía falta muchísimos más científicos, ambientalistas, emprendedores, fondos de inversión. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo de desarrollo de comunidad alrededor de un término que pegaba bastante, que es el Climate Tech. Vamos a explicar un poco qué es lo que hacemos de inversión de impacto, qué significa inversión de impacto. No sé cuánto vieron de inversión y formas de inversión, o si explico un poco algunos conceptos. ¿Vieron lo que es inversión seed, venture capital? Sí, estuvimos viendo en las últimas clases, justamente nosotros la dinámica siempre es, ¿viste?, invitar gente para cerrar los bloques de los temas que venimos viendo, pero igual viene bien para que lo repases, así que si tenés ganas de Correcto. mencionarlo, sí, Buenísimo. sí. Explico un poco y cualquier cosa, si hay algo que no se entienda, me avisan. Bueno, ¿qué hacemos para invertir? Nosotros invertimos tickets en empresas en etapas muy tempranas, tanto en empresas que se basan en ciencia y tecnología como en soluciones basadas en la naturaleza, en forma de equity y en forma de revenue share o deuda. ¿Qué quiere decir que invertimos en forma de equity? Básicamente que a través de distintos instrumentos legales compramos, para simplificar, acciones de las empresas en etapas tempranas. Típicamente en lo que se llaman rondas pre-seed o seed. Es decir, en rondas de inversión, en donde participan múltiples inversores y en donde el proyecto tiene quizás una prueba de concepto, una
primer descubrimiento científico, pero que todavía tiene que probar terminar el desarrollo de la prueba de concepto y encontrar lo que se llama el product market fit. O en el caso de las rondas seed, donde ya quizás está más avanzado, tuvo sus primeros clientes, pero tiene que mostrar que es replicable el modelo de negocios planteado. Y en lo que es revenue share, significa, o deuda, son inversiones, bueno, lo que es deuda, inversión un poco más tradicional, inversión donde básicamente prestamos plata y nos devuelven un interés. Y también probamos un modelo que no tuvo éxito, básicamente porque no hubo suficientes proyectos, que es revenue share, que básicamente dar plata en forma de inversión y que se devuelva con un porcentaje de la facturación a lo largo de una cantidad de años. ¿En qué tipo de proyectos invertimos? ¿Y cómo es nuestro proceso de inversión? Bueno, lo primero que chequeamos cuando invertimos en proyectos es que sean compatibles con nuestra tesis de inversión. Bien, o sea, si un proyecto aplica a nosotros, ya sea porque entra a través de la web, porque nos contacta, porque alguien nos refiere, chequeamos que el proyecto tenga las características de los proyectos que buscamos, es decir, que estén en los verticales de agricultura, alimentación y uso de los suelos, que trabaje sobre objetivos ambientales que estén alineados con nuestra tesis, que sean latinoamericanos. Bien, acá esta slide van a ver que ahí están señalados Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, que son quizás los países donde tenemos un poco más de presencia, pero estamos abiertos a proyectos de toda Latinoamérica. Y por el otro, vemos que sean negocios en donde las métricas de impacto no sean solo discursivas, sino que estén integradas en el core del negocio y que si al negocio le va bien y facturan más, eso también implique que tengan impacto positivo, ya sea en el secuestro de gases de efecto invernadero, en la protección de hectáreas, en la biodiversidad o en la reducción de insumos contaminantes. Una vez que confirmamos lo más rápidamente posible que el proyecto está dentro de nuestra tesis de inversión, lo que hacemos es entrar un poco más en detalle en lo que es el impacto ambiental y el equipo del proyecto. Bien, impacto ambiental es clave para lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos en esto básicamente por propósito, entonces queremos proyectos que tengan, como decía, en cuyos founders realmente hagan esto por el propósito y que no lo hagan solo como un negocio más. Y además de buscar eso en los founders, buscamos emprendimientos que trabajen sobre lo que llamamos el H2 o H3 en el marco este de trabajo, que se llama el framework de los 3 horizontes en una cultura regenerativa, que básicamente habla de 3 horizontes. Uno H1, que es lo que se llama business as usual o el statu quo, en donde hay un montón de emprendimientos que trabajan sobre, por ejemplo, eficiencia, ¿no? O sea, trabajamos en el agro, hay un montón de emprendimientos que apuntan a usar menos pesticidas, que está buenísimo, tiene impacto ambiental, pero no apuntan a transformar un sistema productivo en un sistema regenerativo o amigable con el ambiente. Hay un horizonte H2, que es un horizonte de transición, y un horizonte H3, que es el mundo el cual queremos construir. Entonces, nosotros buscamos principalmente emprendimientos que apunten a esa transición, que estén ubicados en este marco de trabajo en lo que se llama H2, o idealmente que directamente sean emprendimientos que están en H3, digamos, que sean del mundo a donde queremos ir, aunque realmente la gran mayoría de los emprendimientos, y después le voy a dar algunos ejemplos, están en horizonte de transición y en última instancia depende de los emprendedores que realmente se convierten en emprendimientos, que apuntan a construir y transformar el sistema productivo y no que apuntan a mantener un statu quo. Además de ver eso, bueno, les comenté algo sobre el equipo. En etapas tempranas, de lo poco que de lo cual uno puede agarrarse para evaluar el proyecto es en el equipo. Que sea un equipo de emprendedores que tenga todos los skills necesarios para desarrollar el producto, que sea resiliente, que tenga alguna innovación técnica que lo diferencie al resto, y que sea gente y partners con los cuales uno quiera asociarse a 10 años. Entonces, esta etapa donde vemos impacto ambiental y el equipo es de lo más relevante que vemos. Y por último, hacemos una etapa de trabajo donde vemos un poco más las condiciones comerciales y el due diligence del producto. Bien, o sea, analizamos un poco más marcado el producto, referencia de los clientes, el detalle más fino de las condiciones comerciales para nosotros. Es decir, que además de ser un buen proyecto, sea una buena inversión y demás.
les contaba un proceso que intenta ser ordenado, en la práctica no es tan ordenado y es mucho más caótico de lo que lo cuento, porque el primer paso sí suele ser bastante ordenado, el primer screening, pero después a partir de las preguntas y de tratar de investigar el impacto ambiental y los founders, vamos viendo cosas de etapas más avanzadas, y cuando estamos en una etapa más avanzada a veces nos surgen dudas sobre las etapas anteriores y así vamos yendo y viniendo hasta que tomamos alguna decisión de inversión sobre el proyecto. Intentamos comunicarla lo más rápido posible, pero ya desde hace un tiempo que nos definimos a priorizar elegir bien por sobre elegir rápido, y eso a veces lleva tiempo y nos lleva sobre todo a conocer a los emprendedores. Entonces, preferimos perder oportunidades por no poder contestar velozmente, más que casarnos con un emprendimiento del cual vamos a ser socios 10 años y no estar seguros de con quién nos estamos casando. En algunos datos o información sobre los proyectos en los cuales invertimos hasta ahora. A ver, esto es la información hasta el fin del 2024. Más o menos veníamos manteniendo un promedio de 170 leads recibidos por año, en donde 170 leads, ahí son leads calificados, son proyectos que están dentro de la tesis, no son proyectos que también nos llevan, proyectos que no tienen nada que ver con lo que hacemos en Anton. Esto es la cantidad de proyectos que tiene que ver con lo que hacemos. De esos proyectos, hasta ese momento habíamos invertido en 7. Hoy este pipeline está ya en unos 650 y llevamos invertido 10. Ahora les cuento un poco más en los cuales invertimos. La gran mayoría de los proyectos, alrededor del 50%, viene de Argentina, principalmente por cómo viene el deal flow, ¿no? Que somos mucho más conocidos acá por una capacidad operativa, porque somos un equipo chico y porque estamos mucho más participativos en la comunidad Climate Tech aquí en Argentina. Y del resto, vienen de Chile como segundo mercado también por una cuestión de presencia, y después Colombia, México, Uruguay, más o menos en partes iguales. Algunos ejemplos de proyectos en los cuales invertimos. Quilimo es un startup cordobés que lo que hace es desarrolló un software que a través de inteligencia artificial, IoT y satélites optimiza el riego en cultivos. Ellos empezaron como un startup digamos, que apuntaba a los productores, pero se dieron cuenta, no rápidamente, después de unos años duros de trabajo, que era muy difícil venderle esto a productores justamente porque había un problema grave en el valor del agua. Básicamente que el agua no tiene un valor económico, es gratis o incluso en muchos casos los sistemas de incentivos están hechos para que derrochen agua y no lo usen de manera óptima. Pero lo que se dieron cuenta, y a partir de ahí despegaron, es que los que sí valoraban el agua, pero porque ya percibían mucho el riesgo hídrico de que las cuencas se sequen, eran distintas corporaciones. Por ejemplo, las grandes tecnológicas, por la necesidad de agua de los data centers, o grandes empresas productoras de alimentos. Así que encontraron en esas corporaciones quienes estaban dispuestos a pagarle a agricultores que trabajen sobre cuencas específicas para implementar estos proyectos de ahorro hídrico y de uso óptimo del agua, justamente para cuidar la salud de cuencas que eran necesarias para que estas industrias puedan desarrollarse. Kiwi es otro startup argentino que lo que desarrolló es un software que a través de inteligencia artificial optimiza las cadenas de suministro de alimentos para evitar el desperdicio. Entonces, arrancaron como una aplicación B2C orientada al consumidor, motivándolo con un programa de cashback a consumir alimentos próximos a vencer, pero también se dieron cuenta que eso era un mercado muy difícil y parecen haber encontrado product market fit adaptando esa tecnología justamente para traquear el stock de cada unidad, cada fecha de vencimiento de cada producto a vencer de los depósitos que hay en distintos retail, y a través de eso optimizar la rotación para evitar el desperdicio del lado del retail. Satellites on Fire es un startup que acaba, antes de entrar al call, vi el mensaje de Franco avisando que abrieron su ronda seed de $2 millones y ya están bastante avanzados, que fue creado como consecuencia de un trabajo práctico de chicos egresados de la escuela ORT a los 16 años, que era una aplicación que usaba imágenes satelitales para detectar temprano incendios forestales.
Bueno, obviamente más allá del trabajo práctico, esto tenía un montón de potencial y los chicos eran súper capaces. Y a partir de esto desarrollaron un startup que ahora incorporaron, además de las imágenes satelitales, cámaras, modelos predictivos y todo un montón de tecnologías. Hoy quizás en Latinoamérica son de los startups Climate Tech más relevantes, y lo que hacen es detección temprana y predicción de incendios forestales. Y el último ejemplo que traje es Seiru, que nace a través de un equipo de científicos, una mezcla de ecólogos, geógrafos, que vienen de la Universidad de Río Negro y que son expertos en polinizadores, y habían desarrollado un modelo geoespacial para entender la cantidad de colmenas óptima por ambiente. Y se dieron cuenta que ese modelo, más todo el background y todo el trabajo que tenían para haber desarrollado el modelo, servía como indicador de la salud ecológica de regiones. Entonces, a partir de ese modelo y sensores IoT que desarrollaron, que a través del sonido permite identificar poblaciones de polinizadores, y ahora están también ampliándolo a aves, eso mezclado con análisis satelital de la vegetación, permite hacer una herramienta de monitoreo de biodiversidad, que permite monitorear biodiversidad de escala sin necesidad de hacer trabajo de campo. Algunos otros, perdón, iba a nombrar un ejemplo que no incluye en los slides, pero que puede ser relevante a los fines de la parte más biotecnológica, y de que es la última inversión que hicimos, es en un proyecto costarricense que se llama POAS, que lo que desarrollaron es dispositivos de hornos de tratamiento de los desechos de la producción húmeda de café y piña, que donde en Costa Rica es una de las principales actividades económicas, para producir, por un lado, biochar, por el otro, agua endulzada y energía, de manera mucho más óptima que los sistemas de pirólisis tradicional, que es un proyecto que viene de un investigador costarricense y una investigadora uruguaya que se conocieron en el MIT y que desarrollan esta tecnología para implementar principalmente en Centroamérica. Bueno, y ahora sí, más allá de esto que les narré, lo lindo de estos emprendimientos es que tiene impacto ambiental real. Todavía no hemos encontrado una buena metodología para medir el impacto unificada. De hecho, no creemos que haya algo que valga la pena unificar en un solo estándar, pero todos estos proyectos tienen impacto real. Quilimo ya lleva restaurados casi más de 6 millones de metros cúbicos de agua. En lo que es Satellites on Fire, está monitoreando acá, estaba en 16 millones de hectáreas. Tengo que actualizar este slide porque ya está como en 200 millones. Hay como un montón son proyectos que tienen impacto real de campo, más allá de que además ganan plata. Esto sobre la actividad de inversión de Anton. Y brevemente, también en lo que tiene que ver con divulgación y construcción del ecosistema Climate Tech, en el cual los invito a participar si alguno está interesado. Algunas actividades que hicimos. Por un lado, construcción de comunidad a través de la organización de eventos. Este año, el 17 de septiembre, organizamos ya la tercera conferencia Climate Tech Argentina, en donde hubo más de 300 participantes, y además hacemos foros locales en Córdoba, donde este año se hizo el segundo, y en Mendoza. Hacemos distintos meetups y cenas más chicas en otras partes del país y de Uruguay. Armamos un retreat para emprendedores Climate Tech, que este año ya fue la tercera edición, porque creemos justamente que para trabajar sobre cuestiones ambientales hay que cambiar un poco de paradigma y concebir las cosas un poco distinto que el founder modelo de un startup. Y para eso es muy importante trabajar desde cuestiones personales y en otros entornos. Y también gestionamos un grupo de WhatsApp con cerca de 1000 participantes, de entusiastas, inversores y emprendedores Climate Tech de Argentina. Además, somos coorganizadores locales del Climatón, que es un evento internacional que organiza el programa Catalyst, creado por una organización europea que se llama Climate Kick, GIZ, que es el Fondo de Cooperación Alemán, y el Tecnológico de Monterrey, que consiste en eventos de ideación de proyectos climáticos. Y somos los autores de Pulso, que es probablemente el primer newsletter sobre Climate Tech en español en Latinoamérica, en el cual también los invito a suscribirse, porque la verdad que le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo y creemos que está bastante bueno. Así que bueno, con eso llegué al final de la presentación. Creo que
me pasé un poquito de los 20 minutos, pero abierto a preguntas o si quieren contactarme después por cualquier cosa, me pueden escribir al mail o contactarme a través de redes. Espectacular, Rubén, muchísimas gracias. La verdad, un placer escucharte. Abrimos a preguntas, chicos, sí. No sé si alguno quiere aprovechar. ¿Dudas? Estefano, sí, dale. Rubén, un poco a partir de los ejemplos que vos diste y decime si es correcto. ¿A ustedes pareciera como que funciona un poco como funciona una incubadora biotecnológica, pero en el sentido de que en vez de proteger una innovación y la ciencia que hay detrás de esa innovación, ustedes protegen el impacto ambiental, a pesar de que inicialmente no se ve una ganancia inmediata? ¿Cómo ponderan un poco eso? ¿Cómo dicen, bueno, acá hay algo que va definitivamente a tener un impacto ambiental, una mejora para el ambiente, pero no sabemos todavía cómo aplicarlo o de dónde sacar plata? Contá un poco, si querés, sobre eso. Las incubadoras biotecnológicas trabajan sobre etapas aún más tempranas de lo que trabajamos nosotros. De hecho, nosotros hemos evaluado proyectos salidos de incubadoras biotecnológicas, pero también como que las incubadoras normalmente, las más conocidas, agarran equipos, o sea, en etapa de incubación agarran equipos científicos, los mezclan con emprendedores más comerciales y empiezan a buscar si hay Product Market Fit y avanzar digamos, en la etapa del TRL del proyecto. Nosotros los proyectos biotecnológicos los evaluamos cuando ya tienen algún descubrimiento o tienen alguna prueba de que puede servir para algo, ¿no? Cuando ya están un poco más avanzados en las pruebas de laboratorio de campo. Tenemos en común que ambos somos jugadores que apostamos a largo plazo y entendemos que no es algo que podamos mirar en un horizonte a 3 o 5 años y que probablemente somos capital paciente en el cual requerimos de tiempo. Esto yo hablaba de 10 años al principio y me parece que 10 años es un tiempo, ojalá se cumplan en 10 años, quizás tiene que ser más, porque son mercados incipientes y porque son procesos largos. Entonces, eso lo tenemos en común. Lo cual no quiere decir que no evaluemos el negocio. O sea, nosotros tenemos una tesis de cómo va a ser el mundo que esperamos que pase a 10 años. Nos esperamos, por ejemplo, que en algún momento se valoricen y tengan un valor económico los servicios ecosistémicos. Y pues cuando tengan un valor económico los servicios ecosistémicos, van a crecer quizás los mercados de biodiversidad o se van a crecer la necesidad de herramientas que monitoreen biodiversidad, o se van a desarrollar los proyectos de regeneración a escala y para eso van a hacer falta tecnologías que faciliten eso. Entonces, esos son apuestas a largo plazo, pero que nosotros creemos que va a haber un negocio ahí. O sea, hay algún racional de por qué invertimos en un startup que puede ser negocio a largo plazo. Si no hay ningún racional que justifique eso, es filantropía y bueno, haremos filantropía, pero no podemos llamarle inversión. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Rubén, antes o mientras los chicos piensan o si tienen ganas de hacer una otra. Cuando ustedes arrancaron, ¿el equity les permitió luego financiar los revenue share o recibieron algún tipo de financiamiento de algún otro actor que les permitió ya entrar a tener ese impulso, digamos? Nosotros desde Anton lo que hicimos fue arrancar rápido con fondos propios y fondos de gente cercana. Hoy Anton es un fondo de $1 millón, invertimos tickets entre 25 y 100 mil y todavía tenemos capital para invertir entre 4 y 8 proyectos los próximos 2 años, que es más o menos el ritmo que venimos invirtiendo. Y lo que hacemos es reciclar el capital, sobre todo el que viene de deuda, que es, o sea, cuando nos repagan, lo volvemos a considerar disponible para inversión. Lo que son los emprendimientos en equity, estos son los que tienen plazos mucho más largos, porque hasta dentro de 10 años no creemos que vayamos a ver un mango de esos proyectos. Entonces, lo que es deuda lo reciclamos, lo que no es deuda todavía no hemos visto un mango, así que no pudimos. Está bien. Básicamente. Bien. Perfecto. Bueno, yo quería preguntar algo que sigue la línea de lo que preguntó Estefano y Laura, como que junta las dos cosas, o sea, sigo teniendo dudas ahí. Cuando trabajan cosas de largo plazo, de horizontes largos, H3, como decís, entonces, Rubén, ahí la financiación es a través de equity, por lo que te entendí. Como que vos
Depende de la naturaleza del proyecto. Hasta ahora la mayoría de las financiaciones fueron a través de equity. Ok, porque si vos me hablas de 10 años, o sea, ¿cuándo vas a poder ver un potencial revenue? O sea, Eso a través de, exacto, eso a través de, porque están estructurados de manera tal de que, a ver, y esto es algo que, abro paréntesis, a mí como inversor no me gusta, o sea, yo creo que los modelos de inversión VC no son necesariamente los ideales para para los proyectos ambientales. Creo que debería haber instrumentos que faciliten más el recuperar la plata a través de dividendos u otras formas, pero sí. bueno, el mercado está estructurado de esta manera y la verdad es que cuando empezamos a trabajar era la forma más fácil de poder invertir. Si no, medio que nos quedamos sin invertir en nada porque no tenemos capital suficiente para invertir nosotros solos o liderar una ronda e imponer ciertas condiciones. Y bonos de carbono, algo por el estilo, ahí que venga la plata no solo de la, digamos, de la ambición de generar plata, sino de alguna inversión estatal o de empresas de la corpo y qué sé yo. Los bonos de carbono son un mercado complejo también a muy largo plazo y en todo caso pasaría lo mismo probablemente. O sea, también serían potencialmente recuperables en el largo plazo, pero yo creo que incluso con mayor riesgo que invertir en equity en empresas de bono de carbono. Tenemos un par de inversiones que son claramente en bono de carbono, una en un proyecto que se llama Nideport, que es un proyecto que intenta hacer regeneración a escala a través de distintas, o sea, mezcla con un montón de tecnología, mezcla distintas herramientas biotecnológicas con drones, con herramientas de monitoreo y es como un gran usuario de proyectos Climate Tech. Tienen un primer proyecto piloto que se llama Vida Nativa en Misiones, un campo de 22.500 hectáreas que están cuidando y regenerando hace 5 años ya y recién ayer les avisaron de Verra, que es la principal certificadora a nivel global, que les entregaron, después de 5 años de remarla, Claro. bonos de carbono. Claro, no es tan sencillo. No es nada sencillo, es muy difícil, de hecho hay un montón, y necesitan que sean proyectos a escala. Eso también fue algo de las primeras cosas que probamos. Claro. Había un montón de Sí, proyectos sí, que prometen democratizar los mercados de bono de carbono. Bueno, la verdad es que hasta la fecha todavía no se hizo. Confiamos en que se va a hacer, pero también es a muy largo plazo. ¿Y cómo vos decís que la mayoría de las startups incubadas o con las que trabajás están en Argentina? ¿Cómo se llevan este laburo a largo plazo con la macroeconomía argentina, que es una cosa muy inestable? No, lo que les pasa son startups que son nacidas en Argentina para crecer y que le vaya bien desde una modalidad, te diría, VC y desde una modalidad no VC. Sí, van a otros mercados, digamos. O sea, Argentina es un gran mercado de pruebas, tiene un montón de cosas buenas, pero para crecer tienen que poder salir a otros mercados y vender el producto a otros mercados. Claro. Sí, si no, no quedan acá y no crecen. De bonos de carbono, una cosa que vemos en el mercado ahora es que es muy difícil desarrollar nuevos proyectos que se basen solo en bono de carbono. Como que lo vemos como algo, un revenue stream complementario a otras actividades. Claro. Decía, en el emprendimiento en BOAS, en el de Costa Rica, es un revenue stream más que eventualmente puedan desarrollar. Pero si no basas todo el negocio en eso, no podés. Basar todo el negocio en bono de carbono es complejo. Con Nideport estamos probando, ellos van a terminar vendiendo tecnología también de regeneración, pero quizás es el único proyecto que tenemos de bono de carbono y es complejo. Hubo un montón de proyectos que prometían un montón y la verdad que es difícil. Bien, ¿alguna pregunta más? Los que están ahí. Hablé poco de proyectos biotecnológicos, no sé si te puedo contar algunos ejemplos. No, igual no, está buenísimo porque también amplía bastante y no necesariamente un biotecnólogo va a innovar siempre en cosas full biotecnológicas, digamos, está lleno también de biotecnólogos trabajando con cientistas de datos, con gente que hace machine learning y pensando... La biodiversidad, lo de las abejas, mostramos mucho. Sí, o mismo diseñar un software, hay biotecnólogos también metidos ahí. Sí, Estefano. Que invertimos ahora se llama Reforest Latam, que no sé si escucharon hablar, ellos hacen también reforestación a escala, principalmente para zonas incendiadas, y es un equipo multidisciplinario donde tiene una mezcla de drones que disparan, tenían un nombre especial, pero bombas de semillas, no sé si digo bombas de semillas se me van a ofender, justamente porque son unas bombas de semilla optimizadas con distintos procesos biotecnológicos para optimizar el crecimiento de árboles. De los árboles, ¿no? Entonces tienen mucho mejores tasas de reinserción que los sistemas tradicionales.
Sí, hay un caso interesante de expertos en drones con los geólogos y los programadores que diseñaron las mejores rutas de vuelo y análisis geográfico de las áreas que reforestan con biotecnólogos. Una repregunta cortita. Vos mencionaste que la mayoría arranca en Argentina y después buscan mercados afuera. Y la mayoría también de las empresas de impresiones que mostraste eran hasta 2024. ¿Cómo impactó desde 2025 la llegada de Trump y todo lo que tiró para atrás, Green New Deal para Latinoamérica? ¿Los beneficia, los perjudica? Bien, es una buena pregunta. A nuestros startups, a los que invertimos nosotros, hasta ahora no les afectó tanto, o sea, siguen teniendo los mismos pros y contras que tenían porque trataban de desarrollar mercados más relacionados con el privado. Algunas cosas se pueden haber enlentecido, sobre todo porque entraba mucha plata en algunas organizaciones por USAID, pero en el caso de nuestros startups no dependían tanto de esos mercados. En otros países, he visto en startups y muchas empresas, sobre todo en Colombia y México, donde hubo muchos startups, o sea, organizaciones filantrópicas y de apoyo y incubación, seguro, ¿no? Como que hubo menos plata en grants y organizaciones de apoyo. Y había muchos startups que en vez de desarrollar un mercado, un producto que sea atractivo, un mercado de privados, sí su principal cliente o su principal fuente de ingresos eran grants que venían de estas organizaciones. Y eso sí les afectó mucho. Yo creo que a ver, yo intento mirar siempre el lado positivo. Yo creo que es un problema vivir de grants y creo que dentro de todo lo que mostró es que está bueno y que los startups ambientales no pueden vivir de hacer el bien y de grants que soporten hacer el bien, sino que para poder crecer a escala tienen que tener un producto que sea comprable más allá del impacto ambiental positivo. Y tienen que tener un diferencial estratégico que haga que el cliente quiera comprarlo. Quizás pueden encontrar un primer nicho de clientes y sí, esto está bueno y quizás el caso de Tesla es el caso más icónico. Sí, primero un mercado específico de gente que esté dispuesta a pagar más por un producto. Pero después, para poder crecer a escala, tiene que tener un diferencial que vaya más allá de hacer el bien al mundo. Y creo que esta ola llevó a eso. Y otro punto a lo que llevó quizás es cambiar la narrativa del mercado, como que hubo mucho ataque a hablar de ESG o a hablar de lo climático, pero muchas veces hay otras cosas que se pusieron más de moda. Entonces en Estados Unidos quizás ahora, está bien, no hablas de salud climática, de crisis climática, pero podés hablar de salud humana. Y la verdad es que, y de comer alimentos saludables. Y la verdad es que la salud del planeta está íntimamente relacionada con la salud humana y quizás hablar de cuidar el suelo por una cuestión de salud humana y evitan decir que resuelve la crisis climática y es una cuestión de narrativa, pero lo subyacente es igual. Perfecto, súper útil. Gracias. No, de nada. Galo, no sé si querés que sigamos así, no nos demoramos mucho en el tiempo. Mil La gracias, presentamos. Rubén. Muy bueno, muy interesante. De nada, un gusto. Bueno, voy a presentar a la segunda oradora, que es Vanessa. Vanessa Baldino. Es nuestra primera oradora que viene de las ciencias sociales. ¿Sí? Creo que hasta ahora tuvimos todos que venían de las ciencias exactas y naturales. Ella es politóloga de la UBA, hizo el máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, que es un lugar muy reconocido por esta maestría. Y también se especializó en gestión de la innovación en Flaxo y innovación abierta. Trabajó muchos años en gestión pública y sobre todo acá nos va a contar su experiencia desde la Agencia de Promoción de la Investigación y el Desarrollo, de la agencia. La agencia para los amigos. Donde ahí trabajan en evaluar proyectos, así que nos va a contar toda su experiencia ahí. Y actualmente está en AmCham, que es la asociación de la Cámara de Comercio estadounidense-argentina. Así que nada, los dejo. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, gracias a ustedes. Sí, bueno, en mi caso, les cuento un poco, les debe sonar medio extraño mi recorrido, pero hay una coherencia detrás de todo eso. Pero bueno, yo mi formación de base soy de politóloga y trabajé muchos años en iniciativas que tenían que ver con educación y después con ciencia. Bueno, después llegué a la agencia, así que realmente primero aprendí desde la práctica, haciendo, diseñando e implementando políticas públicas para promoción científico-tecnológica. En paralelo me fui especializando y me fui formando más teóricamente en esos temas. Y bueno, recientemente me fui de la agencia
y estoy en AmCham, que es otro universo, y estoy desde la vereda de enfrente, desde el sector privado, pero tanto en la agencia como en AmCham siempre estoy como interactuando permanentemente, ¿no? Entre el sector público y el privado. Así que bueno, les voy a contar principalmente lo que fue una herramienta bastante conocida, que fue el Empretecno, que fue una herramienta de apoyo a empresas de base tecnológica, y un poco el recorrido en la agencia, y después voy a mencionar algunas iniciativas que tenemos acá en AmCham. Ahora les voy a compartir pantalla. Así ven. Bien. Bueno, lo titulé del Laboratorio al Mercado, Financiamiento y Vinculación Público-Privada para Empresas de Base Científica, que creo que aglutina un poco todo esto que les estoy contando. A ver si puedo pasar de acá. Esperen un segundo. Ahí va. Bien. Bueno, muy sintéticamente quise traer algunos conceptos muy a modo general, pero bueno, ¿qué es una empresa de base científica y en qué se diferencia? Seguramente todo esto ustedes lo vieron mucho más desde la teoría, pero ¿en qué se diferencia de una empresa, de una startup no científica, no? Y básicamente una empresa de base científica es una empresa surgida, ¿no? A partir de resultados de investigación y de investigaciones de laboratorio, y desarrolla nuevos productos, procesos o servicios basados en esos desarrollos y en esas investigaciones. Son empresas que suelen ser intensivas en conocimiento, que cuentan con una alta calificación de sus recursos humanos, en su mayoría son al menos doctores, y por tanto tienen una inversión bastante más importante en I+D que lo que tiene una startup o una empresa que no es de base científica. Y un poco, retomando lo que mencionaba Rubén, son empresas tradicionalmente orientadas a mercados internacionales, regionales o internacionales, mercados de nicho, porque son productos o procesos o servicios muy específicos, con alto valor agregado, con un alto riesgo tecnológico y comercial, que generan propiedad intelectual y que tienen un nivel alto de incertidumbre y largos tiempos de maduración. Bien, acá esto solo para repasar, ustedes seguramente ya lo conocen. Yo les voy a anticipar de antemano que soy una fuerte defensora de el rol del Estado dentro de lo que tiene que ver el financiamiento de la ciencia. Luego podremos discutir si eso es perfectible o no, pero bueno, yo creo fervientemente, en particular en lo que tiene que ver con el desarrollo científico, que el Estado tiene que estar y que tiene un rol clave para que luego puedan llegar quizás otro tipo de financiamiento, otro tipo de inversiones desde los sectores privados, pero que bueno, sin esta etapa previa del apoyo público, creo que es muy difícil. Bueno, nada, esta es la escala de los TRL, que ustedes lo conocen, es una escala de medición que permite un poco parametrizar los niveles de maduración de los desarrollos tecnológicos. Y tenemos del 1 al 3, que son lo que tiene que ver más con las etapas más de investigación, más investigación básica y de validación científica, y del 3 al 7 es donde empieza a aparecer, ¿no?, las pruebas de concepto, el desarrollo de prototipos, la validación que tiene que ver con la validación más tecnológica. En esas etapas, digamos hasta el 7 más o menos, son las etapas en donde desde el punto de vista del financiamiento público tiene sentido desarrollar instrumentos de tipo ANR, subsidios, ¿no? Porque generalmente no necesariamente esas empresas están creadas formalmente, entonces son sujetos que es difícil que accedan a un crédito, el riesgo es alto. Entonces, desde el punto de vista del diseño de una política pública, la herramienta, una de las fuertes, es el subsidio, ¿no? A partir de etapas más maduras, del 7 al adelante, en donde ya hay un producto más desarrollado, hay un entorno real, un nivel de comercialización y escalamiento, ya se puede pensar desde el punto de vista del financiamiento público en créditos a tasa subsidiada o no, con distintos niveles de tasas, pero bueno, ya hace más sentido
y ya tenés además empresas consolidadas. Esto es solo ilustrativo, son un poco los distintos tipos de financiamientos que existen para las startups. Algo mencionó Rubén, tenemos las etapas pre-semilla, las etapas semilla, que son cuando va atravesando un poco el desarrollo, el Valle de la Muerte. Y después ya llegamos, bueno, a etapas más maduras y donde ya hay mayor nivel de comercialización y de ventas, a los venture capital y series de financiamiento, series A, B y otros niveles y otras escalas de financiamiento. Nosotros con el financiamiento que les voy a contar, que lanzamos y que existió muchos años desde la agencia, trabajábamos un poco en eso, ¿no? En la etapa semilla o presemilla, en el tránsito que tiene que ver con llevar ese desarrollo a que atraviese el Valle de la Muerte, y en los TRL entre 3 y 7, digamos. Generalmente tomábamos desarrollos que partieran al menos de un concepto hasta ¿no? el nivel 7 y después las etapas que tenían que ver más con el escalamiento y la comercialización y la expansión ya eran etapas de madurez que excedían este financiamiento. Algunos actores claves en los financiamientos para startups, esto no es, digamos, no es exhaustivo y tampoco son financiamientos excluyentes, sino que son complementarios. En las etapas semilla, el Estado, como les decía, creo que es un actor clave para este tipo de desarrollos. Incubadoras, aceleradoras, inversores ángeles, fondos de capital de riesgo para etapas tempranas y luego en etapas más maduras, fondos de capital de riesgo. Acá lo que les quería mostrar es un poco la cronología de las iniciativas de financiamiento público a lo largo del tiempo y por qué este en particular, que ahora les voy a contar un poquito más, fue tan emblemático, ¿no? Ustedes ven que en 1990 sale la Ley de Promoción de Fomento de la Innovación Tecnológica. A principios de los 90 también se crean el FONCIT y el FONTAR, todavía no existía la agencia, pero empiezan a haber algún tipo de financiamiento público orientado a ciencia básica y a empresas, todavía no hablábamos de empresas de base tecnológica. Bueno, hacia 2003 empieza a haber un programa nacional de apoyo al empresariado joven y lo veo muy chiquito, pero bueno, en 2007 sale el PCT Startup, que es una de las primeras iniciativas que tuvo la Agencia de Financiamiento Público. Está orientado a investigaciones, es una herramienta que existió hasta hace poco y tenía que ver un poco con la validación de la idea, pero siempre pensando en investigadores. Ustedes piensen que allá por 2007, 2009, el ecosistema del mundo emprendedor no era el que es hoy ni el que conocemos en los últimos 10 años. Y ahí es donde nace el Empretecno, ¿no? En 2009. Entonces, el Empretecno en ese momento lo que buscaba era fomentar la creación de nuevas empresas de base científico-tecnológicas, porque no habían tantas, o porque las que habían no estaban todavía constituidas o formalizadas. Entonces, es un momento de mucha expansión, ¿no? De lo que es el financiamiento público. Bueno, se crea el Ministerio de Ciencia, salen, digamos, una serie de financiamientos hacia distintas iniciativas y con distintos objetivos, pero bueno, es un hito importante porque fue una de las primeras iniciativas públicas que tuvo que ver con apoyar empresas de base y fomentar la creación, ¿no? De empresas de base científica. Después, para adelante, el Ministerio de Producción tuvo bastantes iniciativas allá por 2014, 2017, 2020, que tenían que ver también con dinamizar un poco el ecosistema. Entonces, ahí se estuvieron todas las iniciativas que tenían que ver, por ejemplo, con el financiamiento de las aceleradoras, de las incubadoras, cosas que en 2009 no existían. Bueno, acá les traigo un poco lo que es el resumen de la herramienta y lo que les estaba comentando al principio. El primer instrumento que lanzamos fue el Empretecno,
que funcionó como una ventanilla con cortes parciales. Nosotros siempre implementamos esto a través de convocatorias o ventanillas en donde se lanzaban bases con los objetivos, se abría el concurso, digamos, los proyectos se postulaban y se los evaluaban y luego de eso se les adjudicaba el dinero y lo iban gastando. Entonces, entre 2009 y 2014 fue el Empretecno original, cuyo objetivo era crear empresas de base tecnológica. Los beneficiarios podían ser emprendedores ligados a instituciones públicas y o a empresas. Y el financiamiento era hasta, estos son valores del momento, no son valores crear EBTs, igual también destinado a emprendedores vinculados a instituciones públicas o a empresas, y el financiamiento en ese momento ya bajó en dólares, era $376.000. En el 2002 lanzamos otro financiamiento que tenía que ver con fortalecer aquellas empresas que habían sido creadas con el Empretecno original. Entonces, el universo de postulantes podían ser esas empresas que fueron creadas con el primer financiamiento, y este financiamiento buscaba un poco intentar acelerarlas o ayudarlas con la etapa más de expansión o de comercialización. Eran empresas que ya estaban constituidas, que quizás ya tenían algunas ventas, entonces era bueno tratar de que puedan diversificar sus mercados o desarrollar sus estrategias comerciales, sus campañas de marketing, o bueno, potenciar, ¿no?, esa expansión de las empresas. Ese financiamiento era de $250.000. Después llegamos a la pandemia, que bueno, en 2020 la agencia se hicieron bastantes iniciativas muy rápido y en forma muy oportuna para acompañar lo que fue la pandemia. Entonces se lanzó esta convocatoria de BT COVID, se llamó, que lo que buscaba era financiar empresas que pudieran dar respuesta y generar desarrollos frente a la pandemia, desde distintos aspectos, no solo desde el lado, mucho tenía que ver, ¿no?, con la salud y la biotecnología, pero había otro tipo de respuestas también frente a toda la situación que estaba con el COVID y la pandemia y el encierro y demás. Podían ser empresas creadas en formación y eran $200.000. Y por último, acá ya sí, ya estamos en 2022 y ya notábamos, por ejemplo, que las empresas, aún en etapas de madurez temprana, ya estaban constituidas formalmente. Entonces, lanzamos este financiamiento que podía tanto crear empresas nuevas que no estuvieran creadas como fortalecer EBTs creadas. También orientado a emprendedores, instituciones públicas, junto con empresas o EBTs creadas. Y acá, bueno, eran $60.000 de financiamiento. Estos son algunos de los resultados en términos de proyectos aprobados, presentados, los montos y las EBTs creadas. Como les decía, en el Empretecno original, el de 2009 a 2014, se presentaron 210 proyectos y se aprobaron 86. Más o menos, siempre nuestra tasa de aprobación rondó el 30% de los que se presentaban, a grandes rasgos. Y de ahí, de esas 86 proyectos aprobados, se crearon 64 empresas, lo cual es una tasa muy alta. Al menos, a ver, no todas siguen existiendo, no todas llegaron al mercado, pero al menos piensen que era por ahí un investigador emprendedor vinculado al CONICET o por ahí a una empresa madre que acompañaba este nuevo desarrollo. Entonces, creada significa que
se constituyeron como sociedad, crearon, digamos, formalmente y legalmente la empresa. Después, obviamente, algunas les fue mejor, otras no, otras quedaron en el camino, pero para un instrumento de estas características es un nivel muy alto. En 2016, bueno, se presentaron 51 empresas, 51 proyectos, se aprobaron 16 y de las 16, 10 crearon empresas, lo cual también sigue siendo una tasa bastante alta. Bueno, el EBT 2.0 les contaba que era que apuntaba a financiar empresas que se habían constituido con el Empretecno original. Entonces, bueno, eran proyectos que estaban bastante maduros, tienen una tasa de aprobación alta. EBT COVID aprobamos 7 de 37 y EBT 2022, que es el último que sacamos, de 71 proyectos presentados, aprobamos 26. La particularidad de que admitía las dos modalidades de presentación, es que la mayor parte de las empresas que se presentaron, de los 71 proyectos, eran empresas que ya estaban creadas. Quizás estaban en etapas de maduración temprana, pero estaban formalizadas. Y esto, en parte, tiene que ver con la maduración del ecosistema, ¿no? Esto que les decía al principio. El ecosistema emprendedor y los actores del ecosistema emprendedor en 2022 no eran los mismos, claramente, que los que habían en 2019 y 2014. Este es un gráfico. Acá faltan los resultados de 2022, pero bueno, resumo un poco, siempre lo usábamos para difundir, pero fíjense en los sectores. Uno de los principales sectores en los cuales financiamos es la biotecnología. Después, bueno, energías renovables, agroindustria, salud, ingeniería, software lo menos, pero siempre la mayor cantidad de proyectos tenían que ver con biotecnología. Quizás a veces los categorizábamos distinto, porque a veces los categorizábamos como salud, como agroindustria, pero siempre, digamos, el eje transversal era en la mayoría de los proyectos era la biotecnología en alguna medida. Bien, y acá les voy a contar un poco cómo evaluábamos esos proyectos. A ver, los criterios de evaluación igual se establecían un poco en las bases de cada uno de esos llamados, pero a grandes rasgos había una cuestión de mérito tecnológico, de innovación y de coherencia, ¿no? De que haya alguna innovación, que sea algo que sea disruptivo en alguna medida o distinto en relación a otro tipo de proyectos. Los antecedentes y el esquema asociativo, que bueno, Rubén mencionaba un poco los equipos de trabajo, acá también la formación de las personas que formaban parte de esa empresa y la vinculación. Saben que les voy a contar un dato de color. Nosotros, además de este tipo de proyectos, financiábamos proyectos asociativos público-privados con empresas grandes e instituciones grandes. Y en todos los casos, el mayor motivo de fracaso de los proyectos de alto riesgo tecnológico, de alta incertidumbre tecnológica y comercial, no es la parte científica, es la parte humana. La mayor parte de los proyectos que no llegaban a ver, podía suceder que de repente un proyecto, bueno, no llega a los resultados previstos. Pero normalmente si un proyecto superaba la etapa de evaluación y estaba en su ejecución y avanzaba y fracasaba, se quedaba a mitad de camino, no constituía la empresa, tenía que ver más porque, por decirlo de un modo, se peleaban las partes o no llegaban a acuerdos o había diferencias que tienen que ver más con el factor humano que con el factor técnico y aún con este nivel, ¿no?, de riesgo tecnológico. Bueno, siguiendo con los criterios de evaluación, capacidad de gestión y de ejecución, porque bueno, había que administrar un proyecto, había que ejecutar recursos públicos también, que tienen todo un camino detrás, ¿no? Y una serie de requisitos, porque no son fondos públicos, entonces nosotros desde el lado de la agencia como financiadores teníamos que rendir cuentas digamos, dentro de la administración pública, pero también a los bancos que nos financiaban, que eran el BID, el Banco Mundial. Aspectos económicos y comerciales, por supuesto, se pedían estudios de mercado, flujos de fondo, que presenten algún tipo de estrategia comercial, impacto económico, social, territorial y equidad del proyecto. ¿Y cómo hacíamos la evaluación?
Las evaluaciones eran técnicas y económico-financieras. Nosotros convocábamos especialistas y armábamos comisiones evaluadoras que evaluaban esos proyectos. Eran especialistas técnicos que tenían que ver con la especificidad de cada uno de esos proyectos y economistas que analizaban un poco la parte que tiene que ver con lo económico y el mercado. Y hacíamos comisiones evaluadoras en donde esos proyectos hacían su defensa y un picheo ante esta comisión, y a su vez la comisión podía hacer preguntas y les hacía devoluciones, que eso era una de las partes más interesantes y más ricas del proceso de evaluación, porque independientemente de cómo te fuera, y si accedías al financiamiento o no, era una instancia que era bastante formadora para las empresas, y que las devoluciones de pares o de gente que está muy especializada en distintas visiones, siempre eran muy ricas o les llevaban a repensar o a tener en cuenta algún aspecto que quizás no habían contemplado anteriormente. Algunos aprendizajes y resultados de este tipo de herramienta, ¿no? Y de lo que fue estas iniciativas de apoyo emprendedor. Permitieron acelerar procesos a partir de facilitar la adquisición de equipamiento, insumos y materiales. Los proyectos que fueron financiados en comparación con aquellos que no resultaron financiados pudieron acelerar algunos procesos porque pudieron acceder a equipamiento, a insumos, a materiales, a recursos humanos, a contactar recursos humanos internos, que obviamente a aquellos que no tuvieron el financiamiento les fue más difícil. Permitió el desarrollo de prototipos y favoreció el acceso al mercado y la generación de primeras ventas de esas empresas. Promovió la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Incentivó la vinculación público-privada, porque se vincularon investigadores con empresas de las cuales, digamos, por ahí los apoyaron para generar nuevas líneas de negocios o invirtieron. Traccionó inversiones privadas, porque se pedía una contraparte que muchas veces terminaba siendo bastante más esa contraparte a la larga que lo que fue la inversión en sí pública. Funcionó como un sello de calidad. Esto es algo que nos han dicho mucho los emprendedores. El hecho de que un organismo como la agencia y con el Ministerio de Ciencia detrás, y que ese proyecto haya atravesado todo este proceso de evaluación por pares y todas esas instancias, en muchos casos funcionaba como una garantía de calidad. Entonces algunos inversores decían, bueno, si el ministerio y la agencia que están detrás de todo esto y son los que saben, ¿no?, de algún modo de estos temas, decidieron apoyar este proyecto, quizás vale la pena que yo también lo apoye e invierta, ¿no? Y generó exportaciones y empleo de calidad. Estas son algunas de las empresas que financiamos en el último Empretecno, en 2022, que seguro varias las deben conocer. Hay muchísimas más. Uno de los casos que siempre contamos es Queclón, que lo deben conocer, que produce enzimas. Queclón se creó con el Empretecno 2019 y bueno, fue creciendo, recibió un montón de apoyo público de distintas iniciativas, un montón de apoyo privado, de venture capital, inversores extranjeros, y después finalmente se terminó asociando con Molinos y bueno, haciendo su planta en Santa Fe, en la cual también hubo una inversión de la agencia detrás, pero bueno, es una empresa que es referente, que exporta, así que bueno, y surgió de ahí, ¿no? De un investigador repatriado por raíces, allá no sé si por 2010, 2012, y un financiamiento público que lo ayudó a crear la empresa en esas primeras etapas. Y acá para ir terminando esto se los cuento cortito. Ahora yo les contaba que estoy en AmCham, que estoy del otro lado. AmCham es la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina. A diferencia de lo que piensa todo el mundo, no solo, la Cámara es una suerte de club de socios, en donde los socios son las empresas. Es una de las comunidades más grandes de negocios que existe en Argentina, tiene más de 700 empresas socias, las cuales no todas son americanas o de origen americano, solamente la mitad tienen capital americano, y hay muchas empresas de capitales nacionales.
El foco de la Cámara claramente es otro, no apunta necesariamente a la innovación, pero sí tiene un programa de innovación y recientemente lanzamos una iniciativa con el enfoque de innovación abierta que me parecía que estaba bueno contarles, para mostrarles que, bueno, hay otras iniciativas, hablamos de Venture Capital, ahora hay otros esquemas de financiamiento desde el sector privado y que estaba bueno mencionarlo para al menos que conozcan que está esta iniciativa. Muy rápido, lo que es la innovación abierta, las empresas siempre tradicionalmente innovaron puertas abiertas y recientemente hubo un cambio de paradigma en donde se observa que se puede innovar en red y se pueden hacer, ¿no?, las puertas más permeables e interactuar con el ecosistema. Entonces, un poco esta forma de innovación abierta propone abrir las fronteras de la organización y vincularse con startups, universidades, con los actores del ecosistema. ¿Por qué las empresas adoptan este modelo? Porque acelera el desarrollo tecnológico, comparte riesgos y costos, acceden a talento y conocimiento externo, no necesariamente las mejores ideas o las mejores personas para determinados proyectos están dentro de las empresas, digo, de las empresas grandes. Entonces, les permite acceder a talento que estaba por fuera de ellas. Fortalece la reputación y el impacto. Hay distintos modelos que pueden adoptar el enfoque de innovación abierta, desde desafíos o convocatorias abiertas, en donde las empresas lanzan retos y las startups presentan soluciones, corporate venture capital, donde hay inversión directa en startups tecnológicas, aceleradoras y labs corporativos, donde hacen codesarrollos o prueba piloto, alianzas con universidades y centros de investigación, compra pública innovadora. Y el caso es una convocatoria que lanzamos acá en AmCham, que es el ESG Lab, en donde se lanzó esta convocatoria con este enfoque de innovación abierta, buscando conectar a empresas que son empresas grandes, digo, es Quilmes, ArcelorMittal, Santex, Randstad, empresas grandes que son socias de la Cámara, que buscaban vincularse con startups para desarrollar soluciones en sostenibilidad. Entonces, las grandes corporaciones, se hizo todo un trabajo en donde estas grandes corporaciones identificaron desafíos reales que tenían el eje de sostenibilidad y se salió a convocar, a escautear un poco a startups que eran ajenas a la Cámara, no necesariamente socias, que pudieran presentar estas soluciones tecnológicas en los distintos ejes. Esto permite generar vínculos, permite generar el desarrollo de pilotos y aprendizajes cruzados. Y digamos, es una experiencia piloto entre la empresa generadora de desafíos y la startup generadora de las soluciones. Y el potencial de este es no solo la vinculación, acá, digamos, no hay un financiamiento directo, la Cámara no es que el ganar este concurso les da un financiamiento económico directo, pero sí los vincula y les da acceso a vincularse y a co-desarrollar un prototipo entre la startup con la empresa, la gran corporación, ¿no? Y potencialmente, si ese prototipo llega a un buen resultado, es un potencial cliente o adoptador de esa tecnología. Entonces, me pareció que era un lindo ejemplo para contarles de innovación abierta y de vinculación multisectorial. Ya para ir terminando, hay beneficios y desafíos. Las empresas que generan estos desafíos, las empresas grandes, digamos, acceden a nuevas soluciones innovadoras que están alineadas a sus desafíos internos, integran una comunidad de buenas prácticas en innovación abierta y acceden también a información actualizada, ¿no?, sobre tendencias en sostenibilidad. En este caso, porque era enfocado en sostenibilidad. Y para las startups generadoras de soluciones, les permite acceder a desafíos reales planteados por empresas socias de la Cámara. Es una oportunidad de vinculación directa, que quizás en otro contexto no tienen posibilidad de pitchear adelante de Quilmes para resolver un desafío de sostenibilidad de Quilmes.
Se integran a una comunidad de buenas prácticas en innovación abierta y bueno, les permite acceder también a información actualizada. Así que bueno, hasta acá les agradezco. Si tienen preguntas, les dejo mi correo personal y bueno, muchas gracias por el espacio. Excelente, Vane, muchísimas gracias. La verdad, buenísimo, un montón de información. Nada, y súper también complementario a lo de Rubén. Está buenísimo por ver las dos partes. Era un poco la idea, ¿no? Porque Algo que me todas olvidé estas clases decir, con... sí, algo que me olvidé Sí, decir sí. que EIRU, la empresa que financian ustedes, tuvo bastante financiamiento de agencia en etapas tempranas, tuvo un PACE de startup y son investigadores del CONICET también, así que súper complementario y alineado con lo que... Sí, fue aprobado, Sí, sí. tuvo un tema ahí que nunca se terminó, los agarró en el medio del quilombo y nunca se terminó de otorgar. Claro, sí. Claro. Lo tuvo asignado, pero no tuvo la plata. Claro. Bueno, sí. Bueno, pero sí, es como complementariedad en vivo, es así tal cual, es como que son dos cosas que se complementan un montonazo, la verdad. Está espectacular. Preguntas, chicos, ¿quieren aprovechar? No sé si andan por ahí, ya hacia el final los tenemos a todos medio cansados. ¿Andan por ahí? Yo si no tengo una pregunta para hacerte, Vane. ¿Pensaron en hacer ese mismo lab que hicieron, pero vinculando con universidades? Pensando en soluciones más, quizá no tan a nivel, porque una startup te puede resolver cosas que una universidad no, pero quizá en niveles más de desarrollo de conocimiento o en soluciones tecnológicas más puntuales, ponele. Sí. A ver, esta iniciativa se lanzó este año por primera vez y fue una prueba piloto, un poco, a ver, bueno, un primer lanzamiento exploratorio. Existe la posibilidad de más adelante expandir este modelo, replicarlo, buscar colaboración con universidades. Nosotros trabajamos mucho con universidades, no desde el lado tan, digamos, que tiene que ver con el desarrollo científico, la innovación, pero bueno, sí, totalmente. Bueno, después para 2026 charlamos igual, pues. Sí, Ahí claro. tenemos bastantes cosas para hacer juntos. Sí, obvio. Sí. Ahí están Joaquín, Virginia. ¿Preguntas, chicos? Aprovechen que tenemos dos personas que saben muchísimo de dos cosas muy complementarias. Bueno, pregunto yo mientras. Dale, Galo. Bueno, Vane, mil gracias por tu charla, me encantó. Una cosa que dijiste al principio, que eras una férrea defensora de la inversión pública, ¿no? Sí. Y después, bueno, Rubén dijo, no está bueno vivir todo el tiempo de grants. Entonces acá voy a la coyuntura y ya aprovecho también que trabajás en AmCham, porque es como que ahora está un poco en discusión eso. Y bueno, hablaste de innovación abierta también. Está en discusión, realmente el Estado tiene que invertir. Yo estoy con vos, yo creo que sí. Pero bueno, está esa discusión y está desde arriba. O sea, se han cortado un montón de grants en Estados Unidos. ¿No? Te voy a contar un dato de color, mira, si me permiten, en relación a eso. En mi entrevista, yo estoy hace poquito acá en AmCham, en mi entrevista, una de las últimas que tuve acá, me toca la entrevista con la máxima autoridad de la Cámara y me pregunta, bueno, venís de ciencia, no sé qué, ¿por qué te estás yendo? Bueno, no tengo que explicar mucho de por qué me estaba yendo con ustedes de la agencia después de 12 años. Pero me pregunta, bueno, exactamente, me dijo, pero vos, pero es el Estado no, digamos, ¿el Estado tiene que invertir o es un poco el rol del privado invertir en ciencia? Y yo dije, bueno, nada, algo, digamos, no voy a expandirme demasiado, voy a ser políticamente correcta, pero voy a pararme ideológicamente acá porque, bueno, me la juego, ¿viste? Porque por ahí con una persona así te puede ir mal. Pero bueno, un poco lo que yo le dije es, y lo que pienso es, yo creo que hay un rol del Estado que es indiscutible, al menos en las etapas de investigación básica. Digo, porque si no tenés el CONICET y no financiás las primeras etapas de los desarrollos científicos, eso no va a llegar desde el privado. Es muy poquito lo que puede invertir el privado para formar un doctor o un proyecto de investigación básica.
salvo que sea algo muy aplicado. Y sabemos también que en ciencia un poco la masa hace al resultado, ¿no? De un montón de desarrollos, son muy poquitos los que llegan. Después podemos discutir si el Estado es el único actor necesario o si es eficiente la inversión del Estado tal como la tuvimos hasta ahora, si debe ser más estratégica o no, si tiene que acompañar todas las etapas de maduración o puede esto fomentar la inversión privada. Yo digo, en el FONARSEC y en la agencia, lo que hacíamos, buscábamos apoyar a los desarrollos científicos para llegar a una etapa en donde puedan, digamos, egresarse del financiamiento público. Sí, yo no hablaba de CONICET, hablo de FONARSEC y de la agencia, qué sé yo, y todas las etapas de desarrollo temprano, ¿no? Sí, sí. Otra discusión de investigación básica, seguro. Sí, pero incluso la parte de desarrollo temprano también necesitas. Sí, ¿no? Pero yo creo eso, igual, en línea con lo anterior también, o sea, creo que ahí el Estado es un gran traccionador, ¿no? Y esto suma a la masa, a generar volumen, a generar más proyectos, más desarrollos, que bueno, obviamente un inversor privado quizás es mucho más minucioso o tiene enfoques distintos, ¿no? Ustedes tienen el enfoque desde más de la sostenibilidad y otro por ahí tiene un enfoque mucho más desde la rentabilidad. Podemos discutir otra vez si tiene que ser algo más focalizado, más estratégico, en áreas específicas. Eso me parece que es perfectible y es mejorable, pero yo creo que hay necesidad de inversión pública, porque eso también tracciona la inversión privada y genera volumen, ¿no? De proyectos y iniciativas para la inversión privada, que es deseable. Y o sea, digo, si tuviéramos una comunidad donde la inversión fuera principalmente privada y tuviéramos un montón de empresas y de inversores poniendo plata en desarrollo científico, bueno, la discusión sería otra, pero bueno, no es tan así. Está bien, pero en Estados Unidos sí hay mucho capital privado y aún así dependen de fondos Exacto, públicos. Sí. Y los grandes desarrollos vienen del sector público. Sí, seguro. Perdón. Sí, sí. No, quiero aclarar solo para que no quede como que dije algo que no dije. No, para no. Se entendió igual. Sí. Es fundamental. Y creo que cada uno tiene su rol, ¿no? Como que es un ecosistema. Y así a mí me gusta una analogía. Alguna vez, no sé si conocen a los chicos del Gato y la Caja, que dieron varias charlas abriendo en Climatec, y me acuerdo de una cosa que dijeron, que es en una charla dijeron, ¿qué es el ecosistema emprendedor? Es un ecosistema de emprendedores. O sea, un ecosistema no tiene solo emprendedores, hay un montón de gente. O sea, imagina un ecosistema de focas, y era bastante gracioso, como lo decían, y aquel lo mismo. Esto es un ecosistema que para que se desarrollen emprendimientos tiene que haber un montón de actores, cada uno cumpliendo su rol. Exacto. Y claramente un ecosistema solo con el privado, solo con actores privados, carece de un montón de cosas que por algo el ecosistema biotecnológico argentino se desarrolló como se desarrolló. Creo que por la existencia público-privada, con universidades, con universidades formando científicos, con ANRs que desarrollaron, que permitieron hacer lo que llama el de-risk de proyectos. Esto que yo decía, nosotros invertimos en una etapa un poco más avanzada de los proyectos. Porque necesitas un actor que esté dispuesto a invertir en etapas donde el riesgo es mucho mayor de negocio, donde después eventualmente pueden entrar inversores privados. Y bueno, y cualquier ejemplo de nación que desarrolla un ecosistema de startups tiene una intervención de Estados Unidos, y Israel, los que se marcan como referencia tienen una intervención estatal muy fuerte. Habiendo dicho eso, a lo que me refería era otros casos, digamos, que no puede ser solo el Estado, por la misma razón que no es No, claro. Entonces, seguro que no. En otros totalmente, sí, tiene que ser mixto, claro. No solo de los grants del Estado o de sus aportes filantrópicos, sino que tienen que desarrollar productos que sean apetecibles para el mercado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo para hacer el contrapunto, pero sí se entendió eso y coincido totalmente. Es decir, no podés vivir de subsidio estatal y ahí así terminan financiando basura, y ha pasado eso. Bueno, muchos se quejan de Corfo en cierto sentido, como que hay muchos. Corfo, visto de afuera, está buenísimo todo el trabajo que hicieron antes de 15 o 20 años desarrollando un ecosistema emprendedor, pero muchos dicen que para los emprendimientos es muy difícil salir de ahí, como que todo depende exclusivamente de ese financiamiento. Sí, quedas atrapado. Sí. No, y además esto, ¿no? La sustentabilidad de los negocios, más en un país como el nuestro, donde es tan variable, de gestión a gestión, te cambia tanto las políticas de Estado, bueno, más
más aún necesitas poder sostenerte, pues si no se te mueren todos los emprendimientos en el camino. No, total. Bueno, fuimos perdiendo gente en el camino, pero quiero que sepan que en el chat todos están diciendo que les encantaron las 2 presentaciones. Bueno, como es una materia de posgrado pasa esto, tenemos alumnos muy multitasking y muy sobreempleados también. Todos son docentes o tienen un par de trabajos y están yendo y viniendo de reuniones. Así que, pero bueno, no sé, Galo, si querés, yo me quedaría charlando horas con Rubén y Vanessa, pero podemos ir cerrando para, sí. Sí, estuvo espectacular. Y bueno, si no hay preguntas, entonces sí, vamos cerrando, si no le sacamos más tiempo a los oradores y también los liberamos a los chicos que bueno, ahí Virginia también, no sé si estás en el laboratorio o estás en tu casa, no, es una cocina. Pues pensé que estabas en el laboratorio. Podrías estar en el laboratorio. Está bien. Así los liberamos. Bueno, no, muchísimas gracias. Nuevamente, la verdad que estuvo espectacular y bueno, nos vamos seguramente igual a estar cruzando y bueno, los chicos ojalá ya tienen sus contactos, ojalá también se puedan contactar y ojalá salgan ideas también de los estudiantes de esta materia que terminen con Rubén o que terminen con Vane de alguna manera. Sería espectacular. Ojalá. Gracias a ustedes por invitarnos, un placer y a disposición. Mil gracias, genios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos y seguimos en contacto. Chao, chicos. Bueno, que terminen bien la semana. Adiós. Chao.